Hola, ¿los astros están en el cielo o en los estadios? Hablando de fútbol, y es que ese es el tema que está de moda, Campeonato Mundial de Fútbol. Siempre hay una relación, una sincronicidad entre lo que ocurre aquí en este plano material, reflejado en el cielo. Y si no miren a los jugadores de fútbol, ¿de qué manera celebran? Vamos hoy entonces a mirar el planeta Marte. Marte es la acción dirigida. Igual tiene una flecha que rompe. Fuego de Aries, pero también tiene que ver con Escorpio. La profundidad, el poder. ¿Qué es lo que hay detrás de un jugador de fútbol? Porque hay veces nos decepcionan y en otras oportunidades pues los alabamos como si fueran dioses. Y es que eso es de alguna manera lo que representan. En astrología, Marte tiene que ver con la fuerza, hablando como capacidad condicional. Este planeta también tiene que ver con la sangre, incluso la analogía que tiene con el color rojo. Y también hormona que produce la fuerza, el vigor. De todas maneras, Marte también hace relación a la musculatura. Y por ello vemos esa representación de los dioses en la antigüedad musculosos. Deportistas, Marte nos dice que vamos definitivamente a la guerra. O ganamos o perdemos. Y eso es el fútbol. Esa es la representación actual de esos gladiadores en Roma, que en aquella época pues salían a divertir a los emperadores y al público en la lucha. Marte entonces tiene que ver con los deportistas y eso es lo que hemos analizado y les voy a presentar. Dentro de la metodología de estudio se analizaron 220 deportistas con su carta natal y con la ubicación del planeta Marte por signo y por elemento. De acuerdo al signo y el elemento, ustedes van a poder notar que hay unas características que predominan. Y pues esto nos arroja unos resultados que van a ser distribución general, delanteros, quien lo creyera, pero hay predominio del elemento agua. Ya vamos a mirar detenidamente la clasificación y se van a quedar sorprendidos. Mediocampistas, predominio de Marte, estamos hablando de Marte. En aire y en fuego, defensas en tierra y porteros en el elemento de fuego. Esto es muy interesante, incluso nos puede ayudar a poder ubicar talentos. Scouting para las escuelas de fútbol, porque no todos tienen las mismas posibilidades. Y yo entiendo a los padres de familia. Si eres una persona que sabe el lenguaje astrológico, quizás esto te va a sorprender, porque es un estudio muy serio. Y si eres simplemente un aficionado del fútbol, pues el lenguaje te causará, tal vez dirás, bueno, no entiendo absolutamente nada. Eso puede ser una posición. O me dirás a mí que soy un vendedor de humo. Quien estudia, y eso es lo que le falta a la astrología, se puede aplicar a cualquier actividad. Y en este caso tenemos el fútbol. Mire qué interesante. Delanteros con Marte en un elemento de agua. De todo el estudio, los 220, alcanza el 41%. ¿Qué favorece esto? Y ojo, para los entrenadores, intuición ofensiva. Eso es como saber exactamente dónde va a caer el balón. Y esto actúa de una manera inconsciente, automática. Y ese es el patrón principal de estudio. Miremos a Marte en Piscis. Instinto goleador, anticipación de espacios, sensibilidad táctica, alta presencia en la historia de jugadores que tienen estas características. Marte en Cáncer. Atención con esto. Lectura de juego emocional, oportunidad ofensiva, alta capacidad de definición, un goleador. Adaptación constante. Ya les voy a mencionar cuáles son esos jugadores que ahora están en el Mundial y que tienen a Marte en Cáncer. Uno de ellos es Messi. Marte en Escorpio. Intensidad competitiva. Estamos hablando de delanteros. Ambición goleadora. Persistencia en el área. Los que entienden de fútbol.
Estamos hablando de los últimos metros antes de anotar el gol, para que entiendan. Presión sobre los defensas. Y esto sí para las personas que entienden de fútbol, porque los delanteros también tienen que marcar. Pero si no tienen esta característica, ¿cómo los vas a obligar a que lo hagan? Referentes históricos. Johan Cruyff, holandés. Lewandowski, el actual Barcelona. Romario, brasilero. Crespo, argentino. E Inzaghi, italiano. Mediocampistas. Atención con esto. Predominio del elemento aire y fuego. Control del ritmo. Distribución del balón. Mire qué interesante. Liderazgo táctico. ¿A quién le vas a pedir eso? Tienes que tener en cuenta estas características. Marte en Géminis. Movilidad constante. Marte en este momento está en el signo de Géminis y en una conjunción con Urano. Movilidad constante, pero también genialidad. ¿Quién tendrá eso en este momento? Quédate viendo este video hasta el final, que está resultando interesante. Conexión entre líneas. Estamos hablando de aspectos técnicos, tácticos y estratégicos del fútbol, pero relacionados muy coherentemente con la astrología. Velocidad mental. Hay que decidir rápido para hacer un pase. Que lo haga en la mitad de la cancha, que tenga estas características. Marte en Libra. Equilibrio táctico, visión colectiva, organización del juego, precisión en los pases. Interesante. Marte y el talento futbolístico. Entonces, tomemos el estudio basado en los 220 futbolistas. Ahí están los mejores de la historia. Marte como indicador de función deportiva. Relación entre el elemento y la posición. Identificación de patrones que son repetitivos. Repito, estamos analizando 220 futbolistas, los mejores de todos los tiempos. ¿Y dónde tienen su Marte? ¿Y qué significa esto? ¿Y por qué de alguna manera la astrología logra identificar por qué son buenos? Y por qué cuando van a la guerra ganan. Y el fútbol es eso, una guerra sana. Aunque muchos pierdan la cabeza y en este momento se hagan expulsar por esto. Marte está en Géminis. Y Marte en Géminis, Géminis es la comunicación. Y ya hay 2 futbolistas que han incurrido en una norma que la FIFA acabó de implantar, donde no te puedes tapar la boca para hablarle al contrario. Eso inmediatamente te da expulsión. Pero mira la coincidencia. Precisamente se hacen expulsar cuando Marte llega a Géminis. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Tal vez no. Marte en Acuario. Creatividad, innovación táctica, juego impredecible. No sabemos ni por dónde va a salir. Y una lectura global del juego. Este es prácticamente un casi que entrenador en la cancha. Interesante. Organizadores. Vamos a mencionar algunos. Xabi Alonso, Modric, Riquelme el argentino, De Bruyne, Marte en Aries. Iniciativa, agresión deportiva, conducción vertical, liderazgo. Ahí están incluidos los signos de fuego, pero especialmente el elemento o el signo es marcado es en Aries. Y el primer defensor, que es el arquero, puede disparar y hacer un pase para habilitar uno de sus compañeros y que tenga la posibilidad de llegar a gol. Marte en Leo, presencia en el campo, confianza, dominio territorial, personalidad competitiva. Esto sí que resulta interesante porque en este momento Júpiter y Venus están en Leo. Marte en Sagitario, expansión del juego, cobertura amplia, hablando de circunstancias que son técnico-tácticas, más tácticas, intensidad física, proyección ofensiva. El arquero aquí dispara la flecha a lo más lejos, ¿no? Ahí tenemos algunas figuras reconocidas, Kanté, Pogba, Xabi Alonso, en fin. Esto pertenece a algunos de los deportistas. Defensas centrales. ¿Qué elemento domina? Con el 44%, que es bastante significativo. La tierra. Orden y estructura, seguridad defensiva, consistencia
competitiva. Marte en Tauro, fortaleza física, resistencia, estabilidad y control del duelo, 1 contra 1. Marte en Virgo, máxima precisión, defensiva, anticipación, signo dominante. ¿Quién tiene Marte en Libra? Kylian Mbappé. No es defensa, pero es una persona muy segura y muy precisa. Vayan ustedes definiendo sus conceptos y si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenme leer sus comentarios. Además de que se suscriba a este canal. Este tema resulta innovador, interesante. Y de pronto algo polémico, pero finalmente eso es lo que necesita la astrología, de más investigación. Marte en Capricornio, disciplina, concentración, jerarquía, solidez táctica. Los grandes de la historia. Hemos escogido inicialmente para este estudio las selecciones que han ganado un mundial de fútbol, así sea uno. Aquí hay algunos de ellos, pues está Beckenbauer, Pelé, Messi, Maradona, pero hay más, ¿no? Son muy representativos. Referentes defensivos, Maldini, Baresi, Cannavaro, Beckenbauer. Laterales, perfil diferente al central, predominio de agua, movilidad constante, flexibilidad táctica. Laterales históricos, Cafú, brasilero, Roberto Carlos, Brasil, Dani Alves, Brasil. Porteros, predomina el juego, domina el área, reacción inmediata. Mire qué interesante. Liderazgo defensivo. Porteros con Marte en Aries, decisión rápida, iniciativa, reflejos competitivos, valentía para arrojarse y controlar el balón. Uno podría pensar que es Géminis el que está allí porque son las manos, ¿verdad? Porteros con Marte en Leo, presencia, autoridad, confianza y seguridad. Porteros con Marte en Sagitario, expansión, cobertura, rapidez mental y proyección. Referentes históricos, Buffon, Casillas, el español, tienen un perfil de juego. Conclusiones del estudio. Marte muestra patrones repetitivos. Cada posición tiene afinidad con el elemento. El azar no explica todos los resultados. Existe una firma deportiva. Aquí no hay una coincidencia, sino que hay una correspondencia, un nivel de correspondencia. Messi tiene a Marte en un signo de agua. Messi tiene a Marte en Cáncer, al igual que Maradona, que lo tiene también en un signo de agua. Entonces estamos hablando de dos de los mejores de toda la historia. Pelé, diferente, pero si vemos este estudio y lo aplicamos a deportistas en Colombia, vamos a hablar entonces de este Mundial de Fútbol, muy interesante. Delanteros del Mundial, análisis exclusivo, solamente vamos a mirar Marte en agua. ¿Qué nos trae? Que es el patrón que más se repite en un 44%, sobre todo los delanteros más goleadores de la historia del fútbol a nivel de mundiales, en sus torneos o en los torneos de cada confederación. Entonces, miremos a Brasil. Pelé tiene a Marte en un signo de tierra. Mire que esto no es algo que sea totalmente absoluto, que hay una tendencia, sí, pero aquí cambia entre Maradona y Messi, que tenían a Marte en un elemento de agua. Pelé lo tenía en la tierra. Ronaldo, el brasilero, Marte también en un signo de tierra, delantero. De Alemania, Beckenbauer, Marte en Géminis, muy pensante, ¿no? Muy táctico. Las selecciones que por lo menos han ganado un mundial de fútbol. Escoger 2 jugadores por selección que se han destacado. Italia, Paolo Rossi, Marte en Acuario, aire. Roberto Baggio, Marte en Libra, aire. Argentina, Diego Maradona, Marte en Cáncer, agua. Leo Messi, Francia. Zinedine Zidane, Marte en agua. Mire que Maradona, Messi y Zidane comparten un Marte en agua. Kylian Mbappé, Marte en Libra, aire. Aquí sí hay una diferenciación. Uruguay,
Alcides Chiglia, Marte en Acuario, aire. Luis Suárez, Marte en Aries, fuego. En España, Andrés Iniesta, Marte en Escorpio. En España, Andrés Iniesta, Marte en Escorpio, agua. Xavi Hernández, Marte en Virgo, tierra, volante. Ya lo analizamos. Inglaterra, Bobby Charlton, Marte en Capricornio, tierra. Gary Lineker, delantero. Atención con esto, Marte en Cáncer. Entonces mire que hay una diferenciación ahí con el elemento agua, una similitud. Diferenciación en los otros delanteros, pero muy significativo, ¿no? Y también tenemos que partir de las selecciones que han ganado más. Entonces el resultado estadístico nos muestra agua, 5 deportistas, 5 jugadores de fútbol con el 31%. En aire, repite, 31%. En tierra, 4 de ellos, 4 futbolistas, el 25%. Y en fuego, 2 con el 12.5%. De lo cual podemos deducir que pues uno de ellos que marca la diferencia y está en este mundial con posibilidades muy grandes de que su selección avance hasta la final y él sea el goleador es Kylian Mbappé, que no tiene propiamente su Marte en un signo de agua. Entonces, ¿qué vemos aquí? Algo bien simpático de este estudio, y es que los jugadores, los futbolistas de Argentina tienen agua en un 100%, los de Brasil, tierra, los de Italia, aire, Francia tiene una mezcla entre agua y aire, Alemania, elementos de aire y fuego, Uruguay, aire y fuego, España, agua y tierra, Inglaterra, agua y tierra. Hemos llegado al final de este video y espero inicialmente que te suscribas a mi canal. Este contenido está hecho para todas aquellas personas inquietas y si no lo entienden es fácil de resolver. Sin embargo, mi llamado aquí es a que la comunidad en general del fútbol nos dé la oportunidad de mostrar otra visión muy distinta de lo que es el rendimiento deportivo. Y sí, para las personas que ya entienden el lenguaje astrológico, pues esta es una gran invitación y oportunidad. Nos vemos pronto. Gracias.